Listo, ya estamos en Facebook. Bueno, vamos entonces a dar inicio al evento. Muy buenos días a todos. Desde la Red Global de Impact Hub lanzamos una serie de webinars que denominamos Redefining the Future of Cities, los cuales hemos realizado de manera virtual entre los meses de agosto y noviembre. Y el propósito de estos webinars es dar énfasis al intercambio de buenas prácticas entre ciudades y fomentar una sociedad más sostenible, justa, con una economía más dinámica y pues respetuosa con el medio ambiente. En el webinar de hoy tendremos el objetivo 11.1, en el cual se trata de garantizar el acceso a todos a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles, y pues mejorar los barrios marginales, con el objetivo de analizar el rápido crecimiento en las urbes y qué acciones se están implementando para mejorar el acceso a los servicios básicos de la población. Este ciclo de conferencias está inspirado en el programa Urban Challenge, una colaboración transnacional para construir ciudades más justas y sostenibles, y en particular un transporte público más seguro. Los paneles que hemos estado realizando se dan de manera quincenal y son abordados por Impact Hub de México, Suecia, Brasil, Medellín y Bogotá. Tendremos asistentes y hemos tenido asistentes de los diferentes países que hacen parte de la red global, una red que está conformada por más de 16.500 innovadores sociales en todo el mundo. Hoy tendremos como moderadora Paula Gutiérrez y nos acompañará en la conversación David Sánchez Campo, quien es director ejecutivo de Techo Colombia, una organización que trabaja con determinación en los asentamientos informales para superar la pobreza a través de la formación y acción conjunta de sus pobladores y pobladoras, jóvenes voluntarios y voluntarias y otros actores. Recuerden que tendremos traducción simultánea en inglés y ustedes podrán realizar sus preguntas por medio de este chat en vía Zoom o también por Facebook. Entonces le damos la bienvenida a Paula Gutiérrez para que inicie esta conversación. Hola a todos, ¿cómo están? Mucho gusto, me alegra muchísimo estar acá con ustedes. Voy a saludar también a los que se están uniendo desde países donde tal vez español no es la primera lengua, entonces, hi, welcome everyone. We are very, very happy to have you here. We will have translation, so you just have to click on the interpreting sign, and we have Diana that is helping us with this great interpretation, so hope you can be able to join us and enjoy the chat. Bueno, nosotros como parte de ser una red global con diferentes horarios, conexiones con diferentes personas y estando también en medio de un mundo donde todo está un poco loco, no esperábamos, que yo hoy fuera la moderadora, pero acá estoy porque pues lamentablemente nuestra moderadora invitada tuvo un problema personal que no podía hacer nada al respecto y no pudo estar, pero esperamos tenerla en una próxima sesión acompañándonos, moderando otras conversaciones. Y también tenemos un tema con el horario, ¿sí? Entonces, ninguno cayó en cuenta de que antes teníamos el mismo horario con México y ahora ya no. Entonces, de pronto las personas en México que van a ver esto, pues dicen, ay, pero la conferencia no era una hora, o sea, no era hasta ahora, está bien, de pronto se unen un poco más tarde. Eso incluye también a Gaby Salido, que es la diputada que va a estar acompañándonos en la conversación. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente irnos con lo que está pasando, disfrutar esa oportunidad de estar acá conversando, de profundizar en las charlas, y vamos a comenzar entonces solo con David, trayendo esa perspectiva muy fuerte desde Colombia y también esa mirada que él tiene de haber tenido contacto con iniciativas en otros países. Y luego cuando Gaby se una, entonces vamos a pasar a conversar con ella, ¿listo? Esperamos que ustedes tengan también preguntas, ideas para compartir, lo que sea. Recuerden ponerlo en el chat y yo las voy a ir a estar revisándolas, digamos, para poder incorporarlas en la conversación, que es una conversación muy informal, muy íntima y muy hacia este tema tan relevante, ¿no? Porque al final, cuando vimos que íbamos a hablar sobre este tema de acceso a servicios básicos, y en muchas partes esos servicios son públicos, deberían ser públicos también
zonas marginales, pues la verdad es un tema que a mí personalmente me parece muy relevante y que es aún más relevante en la pandemia. Entonces, para eso quiero darle primero la bienvenida a David, agradecerle por estar acá y que nos cuentes primero tú quién eres y un poquito más sobre de qué organización vienes y qué están haciendo ustedes por este tema en específico. Bueno, buenos días a todos y todas. Paula y el equipo del Impact de todos los países que están, pues muchas gracias por la invitación. Como me presentaron ahora, mi nombre es David Sánchez, actualmente soy el director ejecutivo de Techo acá en Colombia. Techo, también conocido como la Fundación Un Techo para mi país en el país, mucha gente nos reconoce por ese nombre, que es como nuestro nombre legal y nuestro nombre que trascendió. Es una organización que trabaja por la superación de la pobreza en función de trabajar mancomunadamente entre referentes comunitarios, líderes y lideresas con voluntariado en general, ¿sí? Principalmente voluntariado joven, o voluntariado que entra desde el colegio o en la universidad y toma, digamos que en sus manos la acción de tratar de construir un mejor país en toda Latinoamérica. Hoy tenemos presencia en todos los países de Latinoamérica, tenemos alrededor de 72 oficinas en toda la región, y somos una de las organizaciones, digamos que latinoamericanas, referentes en el trabajo por la superación de la pobreza. Como toda organización, pues somos una organización que tiene alrededor de 23 años en toda Latinoamérica, en Colombia estamos hace 14 años, pues hoy me place acompañarles contándoles un poquito la experiencia de lo que vivimos desde Techo, partiendo de que, digamos que yo no me puedo denominar como una persona experta en estos temas. Creo que hay personas académicamente que se han formado, digamos que tienen mucho más capacidad de poder llegar a hablar de estos temas, pero lo que sí les puedo transmitir es lo que vemos desde el territorio, del trabajo que hacemos nosotros con los pies en el barrio, trabajando con referentes de primera mano y de lo que vivimos y lo que vemos en nuestro país y en diferentes países de Latinoamérica, porque muchas veces las realidades son muy parecidas, nos diferencian banderas, países, nos separan fronteras, pero la realidad es que la pobreza no discrimina, ¿sí? Y la pobreza se parece mucho en todo el planeta y sobre todo en Latinoamérica. Tenemos muchos dolores que nos afectan de muchas formas, y hoy, pues como organización, estamos tratando de trabajar de miles de formas con el fin de solventar de la mano con referentes comunitarios lo más posible esta situación que viven millones de familias en Latinoamérica. Muchas gracias, David. Y pues ese trabajo tan importante que hacen y sobre todo estas personas con las que ustedes trabajan de mano a mano, porque algo que resaltar de Techo es que ustedes no son solo asistencialistas que van, sino siempre tienen un tema de proceso pues de creación comunitaria y de darle esa dignidad a que las personas en realidad son parte de los que tienen las soluciones, ¿no es cierto?, a sus problemáticas y tienen que ser participantes activos, que eso me parece clave. ¿Cuál es la situación actual en términos de calidad de vida y cómo has visto que esa situación se ha intensificado o no en medio pues, de la crisis global que tenemos? Cuéntanos un poquito más de cuál es la realidad hoy. Sí, precisamente quería partir de ese punto que tú hablas y esta palabra que se llama asistencialismo, ¿no? Entonces, el asistencialismo para algunos es la razón de ser del trabajo comunitario. Para otros, como Techo, consideramos que el asistencialismo se tiene que permear o tenemos que trascender al asistencialismo, porque el asistencialismo se va a dar en ciertos momentos. Te pongo un ejemplo, y es cuando hay una situación de emergencia, una catástrofe natural. Hay organismos, entidades, Estado, gobierno que se tiene que activar de forma asistencialista para solventar una situación. Pero la pobreza, desde Techo, en la lógica que tiene la organización, consideramos que debemos combatir con el asistencialismo, porque las soluciones tienen que partir y solventarse desde la comunidad. Y ahí es donde yo creo que todo nuestro modelo de trabajo hace diferencia, que es donde nosotros nos sentamos, diagnosticamos con las comunidades, creamos planes conjuntos y llevamos programas y proyectos en el territorio. Desde lo más conocido que tenemos como organización, que es el programa de vivienda de emergencia, hasta proyectos de infraestructura, hasta proyectos ambientales, hasta proyectos de educación que hemos tenido en diferentes países de Latinoamérica. Pero sobre todo, creando capacidad instalada y unas capacidades comunitarias donde los líderes y lideresas de las comunidades les permita que no tenga que existir la organización en medio para que gestionen, ¿sí? Y acá, entendiendo que las comunidades es un ser vivo,
¿sí? Las comunidades están en diferentes estadios. Uno puede encontrar una comunidad desde que se está apenas organizando, que no tiene un referente, que no tiene una junta de acción comunal, que apenas está identificando cuáles son los proyectos que puede llegar a tener, o comunidades que llevan en pie de lucha muchos años, ¿sí? Y acá, digamos que nosotros identificamos, y hace muchos años nos dimos cuenta que Techo es una organización que no está en el medio de la comunidad, ¿sí? Que se vuelve realmente un actor más dentro de un círculo de organizaciones, de personas, de redes que tienen las comunidades para solventar los proyectos. Y lo segundo, esto que tú me comentas sobre la situación actual, yo creo que lastimosamente en Latinoamérica, y de hecho con los últimos informes de la CEPAL del 2019, la pobreza aumentó. Del 2018 para el 2019 la pobreza aumentó, e incluso en Colombia, hace poco salieron los informes del DANE, incluso sobre pobreza monetaria y pobreza multidimensional, donde la pobreza entre el 2018 y el 2019 aumentó. Además, y acá les doy, digamos que una confidencia que dio a voces el director del DANE, por ejemplo, y es que en Colombia en los últimos 10 años tuvimos un error en la medición de la pobreza, ¿sí? Entonces, hace más o menos 10 años, brincó la pobreza y bajó como en 7, 8 puntos, solo por un error metodológico, ¿sí? Entonces, realmente, lo que ha venido pasando en los últimos 10 años en Colombia es que hay una población, aproximadamente 8% de la población que estaba en situación de pobreza, que no se consideraba que estaba en situación de pobreza. Y cuando tú miras estos datos a nivel estadístico, esto pueden parecer números nada más, pero esto se evoca a políticas públicas, a familias y personas que no están protegidas dentro de nuestro sistema, y que hoy por hoy, digamos, del 2018 al 2019 se corrigen y pasamos de tener números de pobreza alrededor del 27% de la población en el país a un 35-36% de la población en el país en situación de pobreza. Y algunos expertos, y acá estoy citando de hecho un artículo que leí hace poquito de La República, donde un experto de Fedesarrollo mencionaba que la pobreza este año, cuando salga el informe de pobreza el otro año, sobre el 2020, la pobreza podría llegar a niveles del 49 y 50%. Es decir, estaríamos hablando que si Colombia tiene una población de alrededor de 47, 48 millones de personas, estamos hablando de que 24 millones de personas aproximadamente en el país van a vivir en situación de pobreza, o están viviendo en situación de pobreza. Entonces, una situación como esta y todo lo que ha venido pasando en la pandemia agudiza la pobreza en la región y en el mundo, ¿sí? En Colombia principalmente, porque estaba a partir del ejemplo más sencillo que dábamos del Techo, y es la primera premisa para combatir el virus era quédate en casa, ¿sí? ¿Qué pasa con las personas que no tienen casa? ¿En dónde se pueden quedar? O no tienen las condiciones necesarias para poder estar cómodamente en su casa. O las familias que viven en hacinamiento. Estamos hablando que algunos informes hablan que alrededor de 4 millones de familias en Colombia tienen déficit habitacional. O sea, que no tienen una vivienda digna, o no tienen vivienda, o no tienen una vivienda digna donde vivir. Que tenemos índices altísimos de desigualdad, de acceso a servicios básicos. Y acá viene la segunda recomendación, ¿no? Entonces, la segunda recomendación era lávate las manos constantemente. ¿Qué pasa con las familias que no tienen acceso regular a agua? ¿Qué pasa con las familias que no tienen alcantarillado? Esas son las disyuntivas que nos presenta una emergencia como esta. La emergencia del COVID no hace más que agudizar los dolores que ya teníamos como sociedad. Y de una u otra forma ahí es como organizaciones como Techo y cientos de organizaciones y personas se volcaron a ayudar, pero si nos damos cuenta, en lo que fue marzo, abril, yo creo que muchas de las personas que están participando podrán dar fe de eso. Cuando arrancó la cuarentena, como que salió a flote todas las ganas de ayudar de la gente, y eso muestra que como sociedad queremos hacer algo, porque nos duele, pero pasados los meses, lo que sucede es que se normaliza la situación. Se normaliza que ya tenemos que convivir con un virus, que tenemos que convivir con unas medidas de bioseguridad, que tenemos que ser supremamente cuidadosos, pero la situación es que las familias siguen estando en la misma situación de pobreza. Entonces, la solidaridad no desaparece, porque cualquier persona que seguramente esté en sus manos ayudarse, le pregunte si quiere ayudar, lo va a hacer. Yo parto de esa premisa.
sí pasa que masivamente como sociedad nos acostumbramos. Como la pobreza. Cuando nos acostumbramos a que nosotros vamos en un automóvil y hay una familia en cada esquina, digamos que pidiendo limosna o tratando de vivir del día a día, nos acostumbramos con esa situación, ¿sí? Y hoy mi invitación y mi llamado es no nos acostumbremos a la situación, no nos acostumbremos a la pobreza y no nos acostumbremos a que nuestro país esté de esta forma y es un llamado a la acción a que nos tenemos que movilizar porque de 2019 a 2020 se agudizó muchísimo la situación del país, pero del 2020 al 2021 se va a agudizar aún más, porque la situación económica, si sabíamos que el golpe iba a ser la emergencia de primera mano, después iba a ser la emergencia económica que estamos viviendo en este momento, porque nos afecta a todos, de cierta forma, a todos los niveles de la sociedad. Y el otro año nos vamos a ver parados en la misma situación que marzo, abril de este año, donde tenemos un virus en medio, pero vamos a estar afectados económicamente, habrá familias que habrán tenido que vivir muchísimas cosas durante un año de emergencia, y todo el mundo estará tratando de restablecer su vida de cierta forma, que tomará varios años volver a recomponernos de esta emergencia. Ok, gracias por esa perspectiva, porque yo creo que cuando uno quiere de verdad hacer cambios, tiene que comenzar por mirar muy de frente la realidad. Y esto lo hablábamos mucho también en un entrenamiento del que yo hice parte, que es el Acumen Fellowship. Es como uno tiene que mirar la realidad a los ojos, pero también es identificar dónde está la esperanza también, la esperanza de cambio. Si ustedes con lo que hacen en Techo han logrado, digamos, pasar de ese como no sentirse tan cómodos con la situación, hacer algo por solucionar esa situación. ¿Nos podrías dar entonces algunos ejemplos de cómo ustedes históricamente, digamos, han hecho para mejorar el tema de acceso a servicios básicos de la población y qué innovaciones han tenido en este tiempo que se han dado cuenta de que se necesitan otras estrategias para dar ese acceso? Bueno, hay muchos servicios que uno pensaría que son los servicios básicos, pero los primeros que se vienen a la cabeza para la gente de a pie, como todos nosotros, es pensar en un derecho a la vivienda, es pensar en un derecho a la educación, es pensar en un derecho a la salud, y tener acceso a servicios públicos básicos como energía, agua, alcantarillado, gas, aseo. Hoy por hoy, cuando nosotros nos identificamos en los acentos informales hace mucho tiempo, empezamos a hablar de un derecho a la ciudad, ¿sí? Y es ese derecho que tenemos todos de tener una ciudad con acceso a todos los servicios básicos que nos debería brindar, pues digamos que nuestro territorio, nuestro estado, ¿sí? Y acá separo mucho lo que es el gobierno. Una cosa es el gobierno, que es el administrador de turno, y otra cosa es el estado, ¿sí? El estado como garante de que mi seguridad y mis servicios básicos sean solventados. Hoy por hoy nosotros en Techo hemos trabajado, digamos que históricamente tuvimos muchas líneas de acción, y una de las cosas que aprendimos y entendimos es que nosotros tenemos que buscar focalizarnos en diferentes temáticas para poder tener un mayor impacto. Y hace varios años tomamos la decisión de focalizarnos en términos de hábitat y habitabilidad. ¿Y qué quiere decir esto? Es generar programas y proyectos que busquen transformar el hábitat de las comunidades. Y acá estamos hablando de viviendas de emergencia, en algunos países de viviendas definitivas o viviendas un poco más progresivas, de espacios comunitarios como pueden ser calles, comedores comunitarios, vías, canchas, puestos de salud que hemos llegado a construir. Y de una u otra forma entendemos que hay dos cosas que son fundamentales, principalmente en Latinoamérica, y una va atada con la otra, ¿no? Y es, nosotros entendimos también como Techo que las acciones que nosotros hacemos en el territorio, los proyectos, son una solución en el corto y hasta en el mediano plazo, ¿sí? Te pongo un ejemplo, construimos un puesto de salud y este puesto de salud va a prestar unos servicios básicos a la comunidad, conectamos a la municipalidad y esto en el corto y en el mediano plazo será una solución para el barrio. Pero en el largo plazo, el problema está en el acceso de salud para todas las familias en la comunidad. No se solventa con la construcción de un puesto de salud. Por tanto, entendimos también que la solución de la pobreza en nuestros países se generará vía política pública. Es decir, que
en las personas que toman las decisiones y crean las políticas públicas de nuestros países entiendan que hay soluciones que salen desde el territorio para que impacten a todas las comunidades. Al final nosotros trabajamos con una población objetivo que no alcanzamos a cubrir todo un país. Pero para tener una buena política pública tienes que tener buena información, ¿sí? Y en nuestros países muchas veces carecemos de buena información, ¿sí? Son pocos los países que tienen, por ejemplo, un levantamiento catastral de todos los asentamientos informales que tiene su país, ¿sí? Colombia es un país, por ejemplo, que públicamente puede ser que haya estudios, incluso estudios privados o incluso estudios públicos, pero hoy no tenemos un estudio que aglomere todos los asentamientos informales del país. No sabemos cuántos asentamientos informales existen en el país. No sabemos exactamente cuáles. Tenemos unas encuestas que genera el DANE. El DANE genera muy buena información muchas veces, que nos permite acceder a información de acceso a servicios públicos, pero no tenemos una mirada directamente con las poblaciones más vulnerables que le permita a la política, a los que crean política pública, crear políticas públicas direccionadas directamente a solucionar estos problemas. Te voy a poner un ejemplo también. El plan de desarrollo del gobierno actual que tenemos en Colombia tiene incluido dentro de su plan de desarrollo que serán obligación de todas las municipalidades y alcaldías hacer un levantamiento catastral de los asentamientos informales de donde gobierna específicamente. Hoy por hoy, la información, dependiendo de la municipalidad, es pública o privada, ¿sí? Y si quieres que sea privada, si es privada, tienes que tener ciertas concesiones para acceder a la información. Entonces, hoy por hoy, de una u otra forma, creemos que desde Techo lo que tenemos que hacer es incidir y de cierta forma empujar a que pasen ciertas cosas en el territorio desde la información que nosotros tenemos, ¿sí? Sin perder de vista los proyectos que tenemos en comunidad, porque al final esa es la diferencia de lo que hace Techo, el proyecto que hace en comunidad. Esto ha pasado en diferentes niveles. Hay unos países que van mucho más adelantados que otros en este camino de la incidencia en política, pero creemos que es nuestra línea estratégica y al final nosotros tenemos denominado un endgame, que tenemos un endgame territorial y un endgame institucional, y en un endgame institucional buscamos que haya una adopción de la política pública de lo que pasa en el territorio y que no se hagan leyes o programas que se guarden en una gaveta o que no se ejecuten porque no vienen directamente desde el territorio. Genial. Y en ese sentido, ¿tienes algún ejemplo de algún otro país que de pronto vaya más adelantado en este tema de lograr cambios en la política pública como tal? Que nos pudieras Sí, dar. hay varios ejemplos. Por ejemplo, en Argentina nosotros tuvimos la posibilidad de celebrar un convenio con la municipalidad y con el Estado en su momento, y se hizo un relevamiento de información donde se identificaron más de 4.400 asentamientos informales en todo el país. Y sobre esa información que se levantó se identificaron cuáles eran los mayores dolores de las comunidades. Y ahí se pudo hacer una ley en la cual protegía y buscaba la formalización de los asentamientos informales, ¿sí? Porque hay muchos dolores cuando tú vives en un asentamiento informal. Más adelante les contaré. Yo tengo un ejemplo de decir que vivir en un asentamiento informal es costoso, es más caro de lo normal. Y es, por ejemplo, en Colombia, una familia que tiene un servicio de agua alcantarillado normal, una familia entre estrato 3 y estrato 4, consume alrededor de lo que serían $60 de agua bimensualmente, ¿sí? Y una familia en un asentamiento informal que tiene que pagar por el agua que viene por el camión y se lo surten semanalmente, puede llegar a tener que pagar entre 5 y $10 semanales por agua. O sea, puede costarle 2 hasta 3 veces más dinero abastecerse de agua a una familia que vive en un estrato 2, en un estrato 3, estrato 4 con acceso a agua y alcantarillado. Le sale mucho más costoso, o sea, vuelve más crítica su situación. Y otro ejemplo que tenemos, por ejemplo, y es hoy Costa Rica, es un ejemplo también porque hoy el ministerio se llama, de hecho, ministerio, si mal no estoy, es Ministerio de Vivienda, Hábitat y Asentamientos Humanos, si mal no estoy, ese es el nombre.
tienen un foco directamente en temas de asentamientos, ¿sí? Y hemos podido tener una incidencia directamente, incluso hay personas que estuvieron en la organización y hoy hacen parte de la administración y toman decisiones, y ha permitido generar transformación de asentamientos desde la metodología de mesas de trabajo que tenemos nosotros desde Techo, que no es más que una lógica de sentarnos a discutir con la comunidad cuáles son sus mayores dolores y en conjunto construir planes que se desarrollen. Claro, lo que hemos identificado es que puede llegar a tomar más. Es más complicado sentarse, definir, poner de acuerdo a la gente, generar un plan de acción, que se comprometan las personas, que haya un llamado a la movilización, que cumplan los objetivos, a simplemente que llegue una constructora, formule un proyecto, diga, este es el presupuesto, estos son los planos y vamos a hacer esto, y si te gustó bien, si no, pues es lo que te toca, ¿sí? Entonces, estos son dos ejemplos muy buenos en los cuales se ha podido llegar a influir. Y uno que no es de Techo y que es colombiano, por ejemplo, que tuvimos una experiencia precisamente este año, a principios de año, antes de que todo esto empezara, tuvimos una experiencia de construir en frontera y construimos, movilizamos voluntariado de Colombia y Venezuela para hacer una intervención en la frontera para población colombiana, colombo-venezolana y venezolana en un asentamiento. Identificamos una mediación que hubo en un asentamiento en la cual una organización ayudó a mediar a la municipalidad con los dueños, con las familias, se hicieron unos acuerdos, las familias buscaron su normalización y lograron su derecho al suelo, ¿sí? Estos son avances de cómo puede uno llegar a incidir en política, porque al final lo que hizo una organización, en este caso en Cúcuta, fue poner a los actores en la mesa y decir, bueno, su problema es este, su problema es este, su problema es este, ¿cómo lo solucionamos entre todos? Y se movió la municipalidad y la institucionalidad. Porque hay una particularidad, y no sé, eso sí, no sé si es así en otros países, pero en Colombia es así, y es en el sector privado, podemos hacer todo aquello que la ley no nos impida. Esa es la lógica, ¿sí? Pero en el sector público se puede hacer todo aquello que la ley permita, ¿sí? Y ahí es donde encontramos muchas trabas, que es el sector público tiene muchas limitaciones para mover la institucionalidad y que pasen, a veces que pasen cosas rápidamente, porque tiene muchas leyes alrededor que protegen al sector público. Y ahí eso es fundamental, cómo las organizaciones, las personas, las comunidades pueden ayudar a mover esa maquinaria para que pasen cosas en el sector público. Genial, muchas gracias. Quiero recordarles a los que nos están escuchando o que están acá participando de alguna forma, que escriban sus preguntas en el chat. Ya estamos recibiendo algunas, entonces ahorita ya las abordaremos, pero ese es un espacio también de conversación entre todos. Y además, donde se destaca este tema de la conversación y las mesas de diálogo han sido importantes para ustedes, pero también el hecho de saber que esto no es algo de corto plazo, sino de largo plazo. En ese sentido, y pues esta pregunta no la teníamos dentro de la lista de las que íbamos a hacer, pero yo creo que es fundamental porque precisamente es en cómo hacemos para generar soluciones, por ejemplo, que tengan más en cuenta temas como energía solar o temas como, o sea, soluciones de verdad que a largo plazo no solo dependan de las infraestructuras un poco ya anticuadas que tenemos, sino de sistemas mucho más, no, o sea, como no conectados, autosostenibles, que promuevan un tema de desarrollo sostenible mucho más desde la base, porque ahí tenemos un reto. ¿Tienes algún ejemplo de eso? ¿Hay algo que están haciendo o han pensado? ¿Cómo es este tema de la sostenibilidad de ese crecimiento que se está ayudando a hacer también al apoyar este tipo de asentamientos? Sí, dicen que ahorita la mayor crisis es el COVID, después viene la crisis económica, pero la mayor crisis es la crisis climática que vamos a tener, ¿no? Y de una u otra forma, desde todos los puntos de vista de la sociedad, tenemos que buscar ser sostenibles a nivel social, económico y ambiental. Hoy encontramos que las innovaciones en temas como verdes, por decirlo así, como que busque una sostenibilidad medioambiental, pueden llegar a ser costosas, ¿no? Entonces, como la premisa, ¿no? Si poner energía solar hace 20 años, eso era una locura, pero hoy por hoy la energía solar es mucho más accesible. Hoy encontramos asentamientos informales que tienen acceso a energía solar y uno se sorprende incluso.
al ver cómo hay comunidades que encontraron una solución económica, sencilla y es sostenible en el tiempo. Les tengo un ejemplo puntual que es una comunidad, se llama Comunidad del Chontaduro, donde construimos un puesto de salud hace un par de meses. Esta comunidad no tiene acceso. ¿Dónde? Chontaduro, en el Valle, ¿o no? Queda en el Valle del Cauca, cerca a Jamundí, muy cerquita, queda como entre la mitad entre Jamundí y Cali. Y esta comunidad es una comunidad semi-rural, porque realmente está muy cerca del casco urbano, pero tiene muchas connotaciones rurales. Esa comunidad no tiene acceso a servicios públicos, no tiene servicio de alcantarillado, no tiene servicio a agua de forma regular, no tiene servicio de energía tampoco, y mucho menos de gas natural. O sea, el gas natural sí es que es lo último que llega. Y en esta comunidad encontramos que una empresa que empezó a traer soluciones de acceso a energía solar a bajos costos, y bajos costos entre comillas, ¿no? O sea, estoy hablando de que no es un acceso a de 100 millones de pesos, pero no es un acceso barato, no vale 100.000 pesos, un acceso a energía solar le puede costar a una familia 1, 2, 3 millones de pesos, y cuando estamos hablando que la línea de pobreza está sobre como entre los 200 y los 300.000 pesos, es una cifra importante. Y hoy esa comunidad cuenta con muchos establecimientos de comercio, tiendas, digamos que lugares donde restaurantes y demás, pequeños de barrio, y casas tienen acceso a servicios a energía solar. Y ellos, de una u otra forma, la evaluación que hacen es costo-beneficio. Nunca me va a llegar la luz, me tengo que esperar, bueno, pero si compro este panel solar, me sirve para cargar mi celular, para ver la televisión, para pues tener la nevera, como mínimo, listo, perfecto, yo ahorro, de cierta forma accedo a un plan de financiamiento y me accedo a una energía solar. Entonces, ¿por qué doy este ejemplo? Y es, uno, porque lo primero es que tiene que estar en la agenda. Si no está en la agenda institucional, no pasa. O sea, y ahí sí hablo de la administración, si desde el gobierno y de las políticas públicas y desde el gasto público no estamos constantemente invirtiendo en esto, es como una máquina. Cuando tú tienes una línea de producción, entre más produces, más barato es, ¿sí? Y entre más inversión se haga en soluciones sostenibles, más barato va a ser la tecnología, ¿sí? Y tenemos que pensar de acá a 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años. ¿Sí? Yo creo que lo vemos, hoy vemos resultados y la energía solar no es de la última época, o sea, la energía solar viene desde hace muchísimos años, pero reitero, era costosísimo y hoy se ha viabilizado porque se ha invertido, se ha logrado traer soluciones mucho más económicas y así seguirá siendo. Ahora, hay todo el tema de acceso a servicios en términos de sostenibilidad y uno de los ejemplos precisamente nosotros planteamos en este puesto de salud del Chontaduro, que les ponía el ejemplo, y es, nosotros teníamos dos posibilidades en el momento de construir el puesto de salud. Uno, como no hay energía, era construirlo e instalar una planta de gasolina, ¿sí? Todo lo contrario es sostenible, ¿no? O sea, planta, gasolina, contaminación, todo lo que... O podíamos invertir el doble e instalarle paneles solares para que tuviera energía solar las 24 horas del uso del puesto de salud. Y ahí es donde digamos que los ordenadores de gasto tienen que tener claro que esto es una inversión a largo plazo y hay que invertir tanto en capacidad como en capacitación para que la gente entienda que estas soluciones son mucho mejores a largo plazo. Porque incluso cuando uno hace la cuenta, si bien como si fuera una economía familiar, del bolsillo de la organización no va a salir la gasolina de aquí a 20 años para una planta eléctrica, va a salir mucho más costoso que hacer una inversión hoy en energía sostenible o energía limpia. Y de una u otra forma, estas son las soluciones que tenemos que empezar a innovar, a incorporar dentro de nuestros proyectos. Y yo, lastimosamente, dentro de los proyectos sociales y las personas que trabajamos en esto nos damos cuenta que es difícil conseguir recursos para proyectos sociales de forma masiva y es difícil decirle a un donante, no, mira, es que me quiero gastar 3 veces lo que me quería gastar. Podría salir 3 veces más caro, pero hay que darle una solución. Creo que hay una función, nosotros como de embajadores, de emisarios, de llevar esto, de que además, por ser un proyecto social, no debe ser al menor costo, ¿sí? No debe ser lo más barato. Debe ser lo más eficiente y lo más sostenible.
y así podemos llegar a transformar también la visión del donante, que hay donantes desde el donante más chiquito hasta el donante más grande o sea, pongamos, no sé, organizaciones de segundo piso, Bill Gates Foundation, Gates Foundation, son organizaciones que invierten grandes cantidades de dinero en transformar las soluciones en comunidades, que también a veces pensamos que porque es donación, porque son proyectos en comunidades, tiene que ser lo mínimo, lo más básico, y no debería ser así. Como Techo también estamos pensando en cómo llevamos a otro nivel las soluciones que estamos dando para dar mejores soluciones en comunidades. Chévere, sí, y ahí tal vez conversaciones con emprendedores, que por ejemplo nosotros conocemos muchos emprendedores que están dando soluciones en temas de acceso a, no sé, desde energía, tú dijiste, pero también el baño, ¿sí? El baño es un tema fundamental, hay otras formas de hacerlo que pueden además convertirse en abono posible para las personas, y esas son conversaciones que no estamos teniendo lo suficiente, creo yo, porque estamos yendo hacia ampliar modelos que ya están, que sí, como tú dices, pues uno puede llegar a mostrar que ya ha funcionado antes, a llegar a escalas más grandes en el corto plazo, pero que a largo plazo no nos van a ayudar a ser ciudades más sostenibles y tampoco le van a dar calidad de vida real a las personas si uno lo piensa en ese sentido, digamos, más amplio. No estoy diciendo que sea fácil y estoy de acuerdo contigo. Es todo un trabajo que nos toca hacer para ir generando también esos pequeños, o sea, pilotos y mostrando que es posible. Y a veces es posible con una inversión más grande o a veces es posible cambiando el paradigma que uno tiene de cómo debería ser, ¿no? No, y te agrego una cosa, yo creo que, y con el equipo de trabajo con el que yo tengo el gran honor de trabajar, también hemos pensado en cómo se ha venido rompiendo el paradigma de que nuestra solución es la solución, o que nosotros somos el emisario de la solución, ¿sí? Y es como romper ese esquema donde digo, bueno, de pronto mi solución no es la mejor, ¿cómo trabajo en alianza con otra organización o con otra, o con el Estado o con la comunidad para mejorar mi solución, ¿sí? O cómo mi solución es parte de una solución más grande, ¿sí? Y acá viene, y de hecho, ¿no? Es un objetivo de desarrollo sostenible, que es el tema de trabajar en alianza, ¿no? Sí. Entonces, nos vamos de extremos, ¿no? Entonces, ahí están los dos extremos. Mi solución es mi única solución y no hay más, y pues, pucha, yo soy la última Coca-Cola del desierto. O mi solución trabaja en alianza y tengo 25, 30 alianzas alrededor que se vuelven inmanejables, ¿sí? Sí. Entonces Sí. tenemos que encontrar una fina medida, porque además no puedo pensar que yo soy el único, pero tampoco puedo pensar que puedo administrar X cantidad de alianzas. Tengo que encontrar cuál es ese número, porque al final una alianza requiere trabajo, requiere capacitación, requiere formación, requiere cultivarla para que se desarrolle en el tiempo, no es inmediata, ¿sí? Desde el momento de crear confianza. Perfecto. Y ahí hay una pregunta del público que hablaba precisamente de esto, pero a otro nivel, no al nivel de como organizaciones, sino también muchas veces nosotros como ciudadanos nos preguntamos cómo no paso de un tema solo de cómo aportar yo lo que puedo dar de lo que no sé, me sobró algo hoy, yo doy un plato de comida, perfecto. Pero cómo hacer ayudas que no sean solo como paternalistas o maternalistas, si se diera en ese sentido, sino cómo llegar a hacer esa ayuda con otros. ¿Qué canales ofrece Techo, digamos, para que uno pueda aportar a ese tipo de soluciones donde no esté solamente, haciendo, donde pueda multiplicar lo que hacen, ¿no? No solo lo que yo pueda dar, sino lo que puedo hacer con otros, cómo yo puedo participar, por ejemplo. Precisamente, mira, desde Techo, te voy a poner el ejemplo de este año, ¿no? Entonces, identificamos que el problema en la cuarentena, cuando iban a encerrar a todas las personas, nos iban a encerrar a todos en nuestras casas, era que, pues estamos hablando de que gran parte de la población vive en situación de pobreza. En los niveles de informalidad es más del 50% en nuestro país, y en este momento sí es que, vamos a esperar las cifras, pero se desbordaron las cifras de informalidad en el país. Y el principal problema iba a ser el hambre, ¿sí? Más allá de que llegara el COVID a todas las comunidades inmediatamente, evidentemente eso era un riesgo latente, y es un riesgo latente. El problema que identificamos de primera medida fue el hambre. Las familias que no tienen con qué comer directamente estando encerradas, porque si no salen a trabajar no comen, literal. Y ahí activamos nosotros un programa de entrega de llamadas despensas comunitarias, donde
empezamos a surtir una serie de despensas con entrega de kits alimenticios para llegarle a todas las familias de las comunidades, entendiendo que esto era una solución asistencialista, directamente, o sea, esto, y hay que transparentarlo, no hay que inventarse la rueda y decir, no, es que esto, no, es una solución asistencialista, la familia no tiene que comer, de hecho, está buscando trabajar con referentes comunitarios. Ahora, no quiere decir que por ser asistencialista no se generen capacidades en la comunidad, porque como nosotros no podíamos ir, digamos que viabilizamos y desarrollamos el potencial que ya estaba en la comunidad muy fuerte, que era de organización comunitaria y de liderazgo de nuestros referentes comunitarios. ¿Por qué? Porque lo mínimo que le pedía Techo a las comunidades era que se organizaran, que identificaran cuántas familias llegaban a necesitar, que las mapearan, que las identificaran y que tomaran decisiones de cuáles eran las familias que más llegaran a necesitar en esa emergencia. Y que además ellos fueran garantes del proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué vimos en ese momento? Digamos que históricamente las formas de nosotros vincular a las personas en general es que, pues y por lo que ha sido reconocido la organización, es que puedes hacer parte de la solución, ¿sí? O sea, puedes venir, sumarte como voluntario o voluntaria e ir a la comunidad y tú mismo hacer el trabajo. Claro, tuvimos una cantidad de limitantes este año para la movilización de voluntariado cuidándolos, pero no quiere decir que va a desaparecer la línea de voluntariado, ¿no? Estamos ya nuevamente reactivando los proyectos y las actividades en comunidad paulatinamente, poco a poco, con mesura, porque tenemos que cuidar a nuestros equipos. Y segundo, nosotros, por ejemplo, en nuestra campaña, que se llama Construyo País desde Casa, la pueden buscar con el hashtag y pueden ver todo lo que hemos logrado en esta campaña. Primero estamos llegando, acabamos de pasar, o estamos llegando a las 50.000 familias que hemos atendido en esta emergencia con kits alimenticios. Un número astronómico para nuestros digamos que expectativas, ¿sí? Pero adicional, nosotros le decíamos a las personas que querían donar un kit alimenticio que se volvieran amigos de Techo o amigas de Techo, ¿sí? Que se sumaran a nuestro programa de donantes individuales. ¿Por qué? Porque con la donación que podían hacer de 35.000 pesos o 40.000 pesos que podía surtir un kit alimenticio hoy, si te volvías donante de la organización por la misma cantidad, nos permitía a nosotros de forma continua entregar kits alimenticios en comunidades y la solución fuera mucho más a largo plazo. Eso en términos de kits. Pero cuando estamos hablando también en proyectos y programas que estamos desarrollando constantemente, una persona, hoy la base de donantes que nosotros tenemos que de forma recurrente apoyan a la organización con una donación muy pequeña, estamos hablando de que son alrededor de 35.000, 40.000 pesos, que equivale hoy como a $10, con ese dólar como está, permite desarrollar de forma continua programas y proyectos en comunidad. Y constantemente lo estamos viendo en la materialización de proyectos en el barrio. Entonces, estas son las dos formas que hemos encontrado siempre para que la gente se vincule, que es a través del voluntariado y a través de volverse donantes del programa Amigos de Techo. Genial. Y yo creo que acá tú traes una cosa y es algo que tenemos que tener en cuenta porque siempre hablamos como los barrios marginales por allá, los barrios informales, y no nos vemos como estamos todos en una ciudad en conjunto, ¿sí? Y por lo tanto no es solamente cómo hacemos para que haya más oportunidades de trabajo, sino hay ciertos puntos, en ciertos momentos, en ciertas situaciones que tenemos que actuar como actúa una familia, ¿no es cierto? Porque somos, si uno lo ve, somos una sociedad articulada y es cómo podemos darnos la mano en ciertos momentos, cómo podemos empujarnos en otros y decir como, ok, pero vamos hacia adelante, pero vamos juntos como caminando, no se trata solamente de un lado y de otro. Si uno lo viera esto, ya volviendo un poco al tema más macro, en cuanto a la diferencia de desarrollo entre ciudades, por ejemplo, en cuanto a la diferencia entre lo que pasa en lo rural versus en una ciudad muy grande, ¿cómo verías que podríamos apoyarnos más, tanto entre distintos lugares, países, para juntos ir llegando a superar este tema de dar acceso a servicios? Además que no estamos hablando de servicios por allá premium, son servicios básicos que todos deberíamos tener. ¿Cómo ves este rol de trabajar en conjunto? Mira,
Yo tengo, acá precisamente tenía preparados unos datos sobre servicios, por ejemplo. Estos son los últimos datos que nos entregó el DANE, 2018-2019. Estamos hablando que el servicio que tiene mayor cobertura es la energía eléctrica. Está muy conocido que lo primero que llegan en las comunidades es los postes de luz, ¿sí? Ya después, cuando se regulariza el barrio y demás, incluso en algunos momentos la misma empresa de energía de las municipalidades ayuda a que se movilice la formalización de los barrios. ¿Por qué? Porque una cosa es consumir energía de forma regular a consumirla de forma irregular. Si logramos que se regularice las tierras, se regularicen los barrios, esto va a permitir, uno, que estas personas puedan pagar impuestos sobre su territorio, ¿sí? Cuando no está regular, no pagan impuestos, ¿sí? Segundo, que los accesos, las familias de alguna forma acceden a los servicios públicos, de alguna forma acceden a agua, de alguna forma acceden a energía, de alguna forma. Es increíble la cantidad de soluciones que uno puede llegar a ver en comunidades de cómo llega la energía de cierta forma. Pero si no llega de forma regular, es energía que no está facturando las empresas de servicios públicos. Entonces, pérdidas para la empresa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la energía tiene alrededor de un 98% de cobertura en zonas cabeceras municipales, o sea, en ciudad un 98-99%. Y en zonas rurales o cabeceras municipales se tiene una cobertura casi del 90%. Pero, por ejemplo, el acueducto ya son cifras de que en ciudad estamos hablando de que tenemos el 97%, pero en zonas rurales el 50%. Y el alcantarillado, que si el tema de vivienda es crítico, el tema de saneamiento básico es totalmente crítico, tiene coberturas en ciudad del 90%, pero cuando vemos el total nacional es del 74%. Entonces, y esto lo veía precisamente en un curso que se llama del Instituto Lincoln de Tierra y de Ciudad y Territorio, donde hablaba que el crecimiento de asentamientos informales en el largo plazo le sale mucho más costoso a las ciudades. ¿Por qué? Porque no tiene un ordenamiento territorial. Y al no tener un ordenamiento territorial no permiten que crezcan de forma ordenada. Y al no crecer de forma ordenada no pueden invertir. Cuando tienen que invertir, porque al final si la familia está asentada X cantidad de años y pasan muchos años donde está asentada, ya tienen derecho sobre su territorio. Entonces la municipalidad o el Estado tiene que brindarle estos servicios, le sale mucho más caro, incluso 20 veces más costoso. O sea, estaban hablando de que una obra de infraestructura podría multiplicarse. Si una obra de infraestructura, el metro podía valer $1.000 de inversión, podría volverse $20.000 en el largo plazo, porque no creció de una forma estructural. Entonces, hoy precisamente, y reitero el tema, y es que necesitamos ubicar cuáles son nuestros asentamientos informales y no decir que no existen. Nosotros hicimos un estudio en Bogotá e identificamos, tengo las cifras que son 104, pueden ser 100 algo, pero entre 104 y 115 están 104 asentamientos informales que estaban regados por toda la ciudad. O sea, y en zonas donde uno no se esperaría. O sea, estoy hablando de que había un asentamiento informal aquí en la 34 con séptima, arriba, a 5 cuadras, como abajito de la quinta, cerca de uno de los centros comerciales y empresariales más importantes de la zona, donde está muy cerca el edificio Bancolombia, por ejemplo. Entonces están regados los asentamientos informales, tenemos que identificarlos para poder generar soluciones para las familias, porque además después se le va al otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que constantemente desde Techo visibilizamos, denunciamos y constantemente le decimos a las municipalidades? Tenemos que encontrar una solución a largo plazo, y es los desalojos, ¿sí? Hay asentamientos informales que se forman porque las familias no tienen dónde ir, ¿sí? O porque han sido timadas lamentablemente por bandas articuladas que les venden terrenos, ¿sí? Y llegan y se asientan. Y llega la municipalidad, los desaloja porque prima el derecho a la propiedad privada. Y desde Techo, por supuesto, nunca vamos a decir que no prime el derecho a la propiedad privada, pero sí consideramos que tiene que primar un derecho por encima, que es un derecho a la vivienda, y las municipalidades y el Estado tienen que encontrar las soluciones para ubicar y reasentar y reubicar a estas familias, ¿sí? Porque hoy por hoy
las políticas de desalojos en el país hablan de que tienes que darles un subsidio de 3 meses, pero después de esos 3 meses, las familias van a encontrar otro tipo de solución o se van a volver a reasentar y las van a tener que volver a desalojar y va a ser un proceso cíclico que sale más costoso para la municipalidad y nunca hay una solución específica para la familia. Y hablamos, o sea, estos son familias, personas de carne y hueso que les duele esto, que tienen niños, niñas, adultos mayores, que constantemente no tienen una solución y viven toda su vida así. Entonces tenemos que encontrar soluciones a largo plazo. Y claro, eso es costoso, ¿sí? Y tú me preguntas, ¿cómo debería ser? Y te voy a dar mi respuesta más personal, ¿sí? En esto y es, tenemos que derrotar la corrupción del país, porque el problema es que la plata se la roban, ¿sí? Pero además tenemos que ser más conscientes, o por lo menos la generalidad que uno escucha, no le gusta pagar impuestos porque se roban la plata, ¿sí? Pero tenemos que ser conscientes que la inversión del gasto público es una inversión en nuestra sociedad. Y la inversión de gasto público sale de los impuestos, ¿sí? O sea, de los impuestos que pagamos entre todos. Entonces tenemos que tener una mejor administración de los impuestos, derrotar la corrupción e invertir ese dinero en desarrollo, en infraestructura, en educación, en cultura. Esa es la forma en que vamos a dar ese siguiente paso. Pero es la constante, ¿no? En las elecciones pasadas se hablaba de que 50 billones era lo que se robaban en Colombia de corrupción. Y uno dice, el gasto público, creo que, si mal no estoy, lo que aprobó el Congreso hace poquito era 250 billones para el gasto del gobierno, o sea, para el gasto de funcionamiento del Estado. Es decir, o sea, se roban el 20% del presupuesto del gasto público de funcionamiento del Estado. Son insólitas las cifras. Entonces, te resumo, para mí, inversión, educación, cultura, infraestructura, desarrollo. Y eso conlleva a que se paguen más impuestos, ¿sí? Pero los impuestos bien administrados. Vale, súper. Sí, estamos frente a además un problema que es bastante complejo, pero también donde cada acción que se haga, digamos, si yo hago acciones para combatir la corrupción, vemos que de alguna u otra forma tiene algún, digamos, impacto en también esta posible calidad de vida de estas poblaciones, porque yo también, volviendo a lo que tú dijiste, a uno a veces está hablando y se le olvida que son personas de verdad que muchas veces tuvieron que salir de sus casas por temas de violencia, que no han encontrado otras opciones. Entonces, ¿cómo hacemos para, primero, humanizar este tema y cómo saber, desde sea el sector donde yo estoy, desde sea el rol que yo tengo, qué es lo que puedo llegar a hacer para apoyar, ya sea conociendo, divulgando casos como lo que ustedes hacen, ¿sí? Solamente el hecho de estar escuchando y visibilizarlo, creo que en sí mismo hace que uno diga, ok, tal vez no podemos ponernos un velo, ¿sí? Y actuar como si no estuvieran ahí las cosas están ahí, ¿sí? Los problemas están ahí, pero también lo valioso que hay de este ingenio que nosotros tenemos en Colombia y en los países latinoamericanos para buscar también soluciones. Y si vamos más hacia soluciones, hacia lo que yo insistía del lado de soluciones cada vez más sostenibles que hagan que nuestras ciudades sean cada vez mejores, pues bueno, vamos a estar mejor todos. Entonces, esa invitación me parece clave. Yo sé que ya te tienes que ir, pero antes de eso, si quisiera presentarles, así sea para que se conozcan y que después ojalá puedan trabajar juntos y tener otro café virtual o algo con Gaby. Gaby nos acompaña desde México. Ella pues tiene mucha experiencia y es diputada primera de la legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Entonces, antes de que se nos pase el tiempo, quería invitar a Gaby a que se presente, nos cuente de dónde viene y si tienes alguna pregunta, no mentiras, no te voy a lanzar al agua porque ya que acabas de llegar, pero cuéntanos si conocías del trabajo de Techo o organizaciones similares en tu país. Muchas gracias, Paula. David, un gusto estar aquí con ustedes platicando. Llegué a escuchar parte de lo que comentaba David respecto a los asentamientos irregulares. Y bueno, creo que esa es una problemática que podemos compartir prácticamente todos los países en Latinoamérica. Pero sí necesitamos encontrar y analizar el problema con ópticas distintas. En la Ciudad de México hay muchísimos asentamientos irregulares y por desgracia cada vez hay más. Y hay más a costa de las áreas
de valor ambiental que tenemos en la capital, y que aparte se ha vuelto uno de los temas más relevantes a cuidar por los servicios ambientales que pueden representar para la ciudad. La historia de cómo se han ido creando estos diferentes asentamientos irregulares en la Ciudad de México tiene mucho que ver, sí, con corrupción, sí, con temas más bien de carácter político, porque la mayoría de estos asentamientos son propiciados precisamente en alguna época para tener un control electoral sobre ciertas zonas y realmente se lucra con la necesidad de estas personas. Pero también tiene que ver con un problema de planeación. La manera en la que se han concentrado las manchas urbanas en lo largo del país nos ha llevado a que la distribución de los recursos y la asignación o la concentración de la población se limita a espacios muy pequeños. Y eso también se vuelve un incentivo para generar la invasión de algunos espacios dentro de las zonas conurbadas que aún tienen este valor ambiental, lo que son áreas verdes. Por desgracia, en México se ha hecho un esfuerzo reciente, importante, para modificar esto a través de la creación de un instituto de planeación y prospectiva de la ciudad que nos permita tener una visión distinta y nos permita saber con claridad para dónde vamos. Porque este instituto tendría que hacer y lograr converger no solamente la visión en materia de desarrollo urbano o ambiental, también tendría que clarificar hacia dónde vamos en materia económica y en materia social y cuáles son las necesidades. Entonces, ninguna de estas 4 líneas de acción excluiría a la otra y nos permitiría hacer un planteamiento de ciudad a 30 años con una visión mucho más integradora, más equitativa en términos sociales y también que nos permitiera cuidar nuestro medio ambiente e incluso ayudar a que mejoren las condiciones de las áreas verdes de la Ciudad de México. Sin embargo, este esfuerzo, pues hoy por hoy en la capital está parado, está frenado precisamente porque hay un proceso legislativo de por medio que se ha ido reteniendo derivado de la condición política que hoy vivimos aquí. Pero planteando esto, pues creo que podríamos tener para la Ciudad de México una perspectiva pues mucho más afortunada y mucho más alentadora en mediano plazo. No sé si, por desgracia no pude tener la oportunidad de escuchar la intervención de David completa y no te he escuchado a ti, Paula, pero creo que me gustaría partir de ahí, de este planteamiento original y decirlo pues tal cual. Sí, sí es corrupción, sí es un mal manejo político, pero también es una falta de planeación. Creo que nos ha faltado visión respecto a la relevancia que tiene la metodología y el meterle un poco de técnica a la definición del quehacer ciudad y poder sí enfocarnos un poco más a lograr pues mejorar incluso la condición de nuestros países en el índice de habitabilidad global, ¿no? Donde también no tenemos mucho que presumir, tampoco estamos en las mejores condiciones, ¿no? Sí, ahí precisamente, Gaby, un gusto conocerte. Paula, en una pregunta anterior hablábamos sobre eso, de cómo al final la no planeación urbanística le cuesta mucho más a los estados cuando quieren normalizar asentamientos. Y viene desde la misma información que se tiene para generar política pública, porque es fundamental. O sea, si no tenemos una buena planeación de ciudad, no nos permite crear de la forma que creemos a largo plazo, que sea eficiente de una u otra forma. E incluso les mencionaba que en algunos estudios que he tenido la oportunidad de ver, la inversión del Estado se puede multiplicar hasta por 20 cuando no hay planeación urbanística para normalizar el asentamiento, porque si una familia lleva tantos años, ya no la sacas de ahí, sino tienes que buscar la forma de regular la tenencia de esa tierra. Vale, Totalmente. muchas gracias. Pues bueno, yo sé que acá no tuvimos tan buena planeación y entonces por eso se nos cruzaron los horarios. Entonces, David, pues
lamentablemente se tiene que ir, él había dicho, pero nos podemos quedar contigo, Gaby, nos alegra mucho tenerte para profundizar mucho más en tus áreas de experiencia y que nos cuentes mucho más desde la visión de lo que está pasando en Ciudad de México. Entonces, muchas gracias, David, por todo tu tiempo. Como les dije antes, en serio, pues los vamos a poner o sea, están en contacto en correo, si quieren hablar más, pues ahí están toda nuestra plataforma para que puedan seguir conectándose, pero muchas gracias por toda tu participación y por contarnos más de lo que hace en Techo. No, Paula, muchas gracias a todo el grupo del IMPACT, Gaby, un gusto conocerte y nada, siempre estaremos a disposición en Techo Colombia y Techo todo Latinoamérica para apoyarles desde lo que nosotros podamos hacer estando en el territorio con nuestros equipos de voluntariado y con los referentes que trabajamos. Gracias. Bueno, Gaby, entonces me encanta conocerte de nuevo. Sería muy bueno que te presentaras un poquito más, pues desde tus palabras nos cuentes quién eres también, cuáles son los temas que te apasionan, que creo que fueron muy, muy claros en tu primera intervención, pero como cuéntanos un poquito más sobre ti para conocerte. Claro que sí, mira, yo soy ingeniera industrial de profesión. Terminé en la política por un verdadero interés en transformar mi entorno, mi comunidad, mejorar las condiciones en las que está mi país. Y pues llevo prácticamente como 20 años dedicada al servicio público, ¿no? De esos 20 años he sido legisladora en 2 ocasiones, esta es la segunda ocasión. Y en la mayoría del tiempo que he estado en el servicio público he estado también muy enfocada a temas de desarrollo social. Esto me ha llevado a generar una combinación de experiencias y de, pues básicamente, yo diría sí de experiencias, porque prefiero adquirir la experiencia acorde a mi entorno y acorde a mi propia comunidad. Entonces, lo dejaría en esas condiciones de experiencias que me han permitido tener una visión pues muy particular de lo que me gustaría que fuera o creo que debería de ser la Ciudad de México en este caso. En materia legislativa, pues siempre he estado muy, muy metida en temas de desarrollo urbano, de sustentabilidad, de desarrollo económico. Y estoy muy clara en que en el caso de la Ciudad de México de manera particular, pues sí hemos tenido una larga, larga carrera de administración tras administración con corrupción y con una falta de planeación, y la poca planeación que ha habido ha sido muy enfocada a privilegiar a algunos sectores de la población y no necesariamente pensando con esta visión de ciudad, ¿no? Integrador. Eso es lo que a mí me ha llevado pues a meterme mucho más de estos temas. De hecho, la mayoría de mis batallas están muy enfocadas a la defensa de la legalidad, ¿no? Que también estoy plenamente convencida de que ese es un gran tema, porque es lo único que nos puede dar parámetros y dar claridad en este juego, en este gran juego de construcción de ciudad, ¿no? Defendiendo los intereses de todos, no de unos y de otros, de todos, porque a final de cuentas hay personas que han decidido invertir, por ejemplo, en la Ciudad de México y de repente se encuentran en una ciudad donde el propio gobierno no tiene claridad en las reglas o modifica las reglas a capricho, llevándonos pues a decisiones muy tristes o consecuencias muy graves, como fue el caso de los cities. En la Ciudad de México, hasta hace un par de años teníamos el uso de bicicletas sin anclaje y monopatines, ¿no? Todos eran empresas privadas y hoy pues prácticamente está limitado a una sola empresa y se le quitó la oportunidad a muchos habitantes en la capital de tener acceso a ese tipo de movilidad, ¿no? Eso tan solo por dar un ejemplo. Entonces, sí creo que hay que esforzarnos mucho más en temas de gobernanza, en temas de transparencia, en temas de legalidad, de combate a la corrupción, ¿no? En eso estoy plenamente convencida. Vale, genial tener tu experiencia, porque vienes también desde ver el tema de una perspectiva muy macro, pero también teniendo ejemplos concretos. Y para eso
tal vez para que conozcamos más desde otros lugares de Latinoamérica y a lo mejor los mismos mexicanos, ¿cuál es esa realidad hoy del acceso a servicios públicos básicos para la población que tú conoces? O sea, y dijimos públicos y básicos, porque muchas veces no todos son públicos los básicos, ¿sí? Ahí puede haber un tema de lenguaje. Entonces, ¿tú cómo entiendes esos servicios? ¿Cuáles serían y cuál es esa situación el día de hoy? Esa pregunta que me haces es compleja, porque en una ciudad de este tamaño hay de todo. O sea, tienes zonas donde gozan del privilegio de tener todos los servicios y hay otras donde no. Hay algunas donde se cuenta con la infraestructura, por ejemplo, pero no cuentan con el servicio. O sea, es una contradicción. Y hay algunas otras donde, por como ha crecido la ciudad, tú recordarás que la Ciudad de México fue fundada sobre bueno, la historia cuenta que fue fundada sobre un lago, ¿no? Entonces, el subsuelo tiene condiciones muy particulares, entonces también tenemos zonas de alto riesgo y aún así hemos construido edificios y desarrollos impresionantes y con toda pues todo el crisol que puede representar una ciudad donde viven más de 8 millones de personas, ¿no? 8 millones de personas, más la población flotante del Estado de México, la zona conurbada. O sea, estás hablando de muchísima gente en muchísimas condiciones distintas. No hay una sola condición. Incluso yo te diría, la Ciudad de México se divide en lo que son 16 alcaldías, ¿no? Municipios. Y en esas condiciones, cada una también tiene sus propias condiciones, ¿no? Entonces, creo que nos toca estudiar, convertir, transformar todo y de todo, ¿no? Porque también tenemos pues una historia de muchísimos años de acumulación de vicios y de malas prácticas, ¿no? Y eso hay que reconocerlo y eso también hay que transformarlo. Claro, claro, entiendo. Sí, y es precisamente la complejidad tan grande de esta ciudad, de esta urbe, de también los problemas, donde uno dice como, ¿por dónde comienzo? ¿No? Como, ¿por dónde comienzo a abordar este tipo de problemáticas? Tú, desde tu historia, lo que has visto, lo que has vivido, ¿cuáles han sido buenos comienzos? ¿Sí? Como, ¿cuáles han sido ejemplos que tú hayas visto de lo que hicieron acá puede llegar de pronto a replicarse en otro lado, o fue una forma muy interesante de abordar el tema para el acceso a cualquiera de los servicios públicos? Mira, yo creo que hay, por ejemplo, buenos ejemplos de intentos de reconversión de algunas zonas de la ciudad. Sí. Te voy a dar un ejemplo, el centro de la Ciudad de México, que es una zona muy antigua, con edificios muy antiguos, donde se ha hecho un esfuerzo para rescatar pues mucho de nuestra historia, de esta imagen, ¿no? Y volver a redensificar esa zona. ¿A qué me refiero? En el 85, después del sismo del 85, que pues transformó la vida en la Ciudad de México, muchas personas salieron de la ciudad. Y hubo zonas donde perdieron mucha población y quedaron pues prácticamente deshabitadas. Se utilizaban para el comercio, pero ya no eran preferentemente habitacionales. Después de eso y después de muchos años, en el 2000, se hace un esfuerzo por redensificar esta zona y la zona centro de la ciudad, la ciudad central, como la llaman, que son prácticamente 4 alcaldías. Y se emite lo que en su momento era el Bando 2, ¿no? El Bando 2, decretado por el gobierno de la ciudad en búsqueda de volver a redensificar el centro de la ciudad, de aprovechar una zona que... ¿Qué te refieres? ¿Bando 2 es como volver a traer la gente o es como un decreto emitido por el gobierno de la ciudad, donde nos dice, vamos a redensificar esta ciudad central que se quedó prácticamente vacía. ¿Por qué? Porque tiene infraestructura, ¿no? Porque hay tierra, sí. Hay la posibilidad de que las personas ahí habiten, hay servicios, no se tiene que trasladar a otro lado porque hay escuelas, hay hospitales, hay
todo lo que necesitamos está ahí, lo que nos falta es la población que vivía ahí antes, ¿no? Y entonces empieza a haber un esfuerzo para redensificar la ciudad central. Esto te estoy hablando de 4 alcaldías de las 16 que conforman la Ciudad de México, ¿no? Que era este perímetro. Y así empieza un esfuerzo que en su momento a mí me pareció válido, me pareció sano incluso, ¿no? Sano como ciudad para aprovechar recursos, una serie de cosas. Pero se fue transformando con el tiempo y la corrupción, pues con el paso de los años, pues hizo su trabajo, por desgracia. Y un buen ejercicio empezó a transformarse en un mal ejercicio. Y un ejemplo sistemático de abuso, de manejo o manipuleo de la ley, de las reglas, de las normas. Y entonces se empezaron a generar en estas zonas. Cuando yo te hablo de la ciudad central, no es un espacio pequeño, es un espacio grande. Entonces, hay zonas dentro de esta área que se transformaron. Hoy, por ejemplo, un mal ejemplo de esta redensificación está en una zona que se conoce aquí como Las Granadas, donde hay en un lapso de casi 10 años, se redensificó al grado de incrementar la población solo en esa zona arriba de 20,000 personas. Y es una zona que creció hacia arriba, siendo esto lo ideal, pero sin áreas verdes, sin hacer la adaptación particular de la infraestructura de servicios que se necesita, porque no es lo mismo decir vamos a volver a poblar una zona con una población determinada a incrementarle por 200 la población, ¿no? Con los mismos servicios y la misma infraestructura. Entonces, creo que son 2 ejemplos en un mismo espacio que demuestran pues una política bien aplicada y una política mal aplicada, ¿no? Y como esos hay muchísimos. Y también es cierto que nos tenemos que poner de acuerdo en las reglas por eso yo hablaba de la planeación, yo creo que eso es fundamental, en las reglas de planeación. Por ejemplo, mira, la Ciudad de México tiene su plan de desarrollo urbano, ¿no? Cada alcaldía tiene su propio plan de desarrollo urbano, pero existen lo que nosotros llamamos planes parciales de desarrollo urbano, que son planes de desarrollo específicos para zonas limitadas. ¿Por qué? Por su historia, ¿no? A lo mejor son zonas patrimoniales, a lo mejor, no sé, por su condición particular, tienen un plan, lo que nosotros llamamos plan parcial de desarrollo. Esto es, al margen del plan general de desarrollo de la ciudad, esa zona, esa pequeña zona, tiene sus propias reglas para lograr objetivos específicos como fuera el conservar el patrimonio histórico, ¿no? Y esos planes parciales de los que yo te hablo, en la Ciudad de México hay 45. Okay. Y de esos 45 no ha habido una actualización y una renovación más que en uno en los últimos 15 años. Claro. Entonces, esto pues te lleva a empezar a tener un embrollo, ¿no? Entre esta falta de actualización en este tipo de documentos que son básicos, más la corrupción, pues evidentemente esto pues, ya lleva un desfase y ya no responde necesariamente a las necesidades reales en materia de desarrollo urbano en estas zonas, ¿no? Y que necesitamos volvernos a actualizar y no lo hemos logrado hacer. Y mucho de eso porque hay evidentes intereses pues, económicos sobre zonas específicas en la ciudad, ¿no? Ok, claro, sí, no, entiendo. Y yo de lo que pude leer sobre tu historia y que lo has nombrado acá, hay un tema de un servicio que es básico y puede que haya muchas fallas en la ciudad y este tema de tener diferentes planeaciones que no se hablan entre ellas, diferentes gestiones o malas gestiones, el tema del espacio público como un derecho, ¿sí? Y viéndolo también, si hablamos acá de barrios marginales, por lo menos lo que pasa en Colombia es que, por ejemplo, el verde no existe, ¿sí? El verde se acabó sobre todo en esas zonas y vas a unas zonas, digamos, con mucho más, digamos, con
con un nivel socioeconómico mucho más alto, es normal que se conserve el parque, ¿sí? En muchos de los barrios marginales no hay casi ese acceso a ese tipo de servicios. ¿Cómo ha sido tu visión sobre eso? ¿Cómo aplica en Ciudad de México? ¿Y qué otros temas, digamos, son para ti muy importantes en este tema de acceso para la población con la que has trabajado en tu experiencia también como legisladora? Fíjate que acabas de tocar un tema de particular interés para mí, que es el espacio público. Yo hoy en el Congreso de la Ciudad presido la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. Y nos hemos dado a la tarea de construir una legislación en la materia. En toda Latinoamérica no hay una legislación de referencia. No podemos nosotros haber dicho, mira, están haciendo algo interesante, no sé, Brasil. No, porque no existe. Entonces, parte de los retos fue la definición del espacio público, el hasta dónde, cuál sería el alcance de esta legislación. Llevamos meses, yo te diría prácticamente, no meses, años, llevamos casi 2 años trabajando en este proyecto de ley. Es un proyecto al que yo de veras le abono porque estoy plenamente convencida de que si sale adelante nos va a dar reglas claras en el lugar donde más conflictos se generan, porque particularmente el espacio público es donde más conflictos, así como ahí en el espacio público se construye ciudad, se hace historia, se genera comunidad, ¿no? Y generamos hasta identidad, también generamos una cantidad de conflictos bárbaros. Y eso es porque no tenemos reglas claras reglas claras sobre la obligación que tenemos como ciudadanos en cuanto al espacio público, y por lo menos en el caso de la Ciudad de México tampoco hay reglas claras sobre las facultades de las diferentes dependencias del gobierno sobre la responsabilidad del espacio público. No hay no hay reglas claras sobre su mantenimiento, sobre cosas que nos permitirían mejorar sustancialmente incluso la calidad de vida de los habitantes, porque mejoraría en todos sentidos el espacio público en cuanto a iluminación, a basura, mantenimiento, ¿no? Temas como materiales, como su propio mantenimiento, lo que decía yo hace rato, ¿no? Nosotros estamos apostando mucho a que en esta ley ya se hable incluso de materiales, del tipo de material que se debe utilizar en el espacio público para garantizar, por ejemplo, permeabilidad. Estamos apostándole mucho al incremento de áreas verdes en el espacio público, porque hoy pues sí tenemos referencias de cómo se contabiliza las áreas verdes, pero no en su referencia al espacio público, ¿no? Sí. Entonces, todos estos temas los estamos tratando de abordar, pues para garantizar, por ejemplo, que si nosotros decimos que una alcaldía o un municipio tiene la responsabilidad de cuidar las banquetas, ¿no? Pues sí, pero también tiene la responsabilidad de poner materiales que sean permeables, que nos garanticen la realimentación del manto freático en la medida de lo posible, sobre todo en una ciudad como esta, ¿no? Claro. Y entendiendo, pues, la ayuda que daríamos en términos de sustentabilidad. Hablamos de jardines polinizadores, ¿no? O sea, ya vamos metiendo otro tipo de visión al espacio público y a su vez, pues, hablamos de la responsabilidad que debemos de tener nosotros como habitantes de la ciudad en cuanto a nuestro espacio público, entender que nuestra banqueta no es nuestra, es de todos, ¿no? Es un espacio común, es de todos, pero todos tenemos la obligación de cuidarlo. En fin, ese es un reto que yo espero en algún otro momento tengamos la oportunidad de comentarlo, porque pues hablar de la ley de espacio público pues sería sentarnos a hablar solo de la ley de espacio público y de todo lo que nos ha implicado. Pero ha sido un proceso incluso que se ha hecho con mucho diálogo con la ciudadanía, con personas de la academia, con técnicos, ¿no? Tratando de darle, pues a la Ciudad de México una legislación, pues con visión de futuro, ¿no? Y esperamos que camine. Ok, genial. Sí, no, y yo sé que a veces cuando uno habla del tema de acceso a servicios públicos básicos, este tema de espacio público se deja un poco de lado y por eso me parece interesante tratar de ver contigo esa conexión, porque al final sí hay un diferencial en el tipo de espacio
público que se tiene, y sobre todo si uno piensa en estos barrios informales o marginales, no es un concepto donde pasan todas las violencias, como tú decías, donde sí, donde es de todos pero no es de nadie, ¿no? Y eso aplica en cuanto a si lo miras como ciudad general, pero también a nivel más específico. Acá nos hacen una pregunta que me parece interesante para conectarlo. ¿Cómo has visto el tema de colaboración o alianzas entre, por ejemplo, sector privado y sector público para mejorar las condiciones? Si tienes ejemplos específicos en temas de asentamientos informales, sería interesante para ver este rol de la colaboración. ¿Cómo lo ves? Mira, no en temas de asentamientos informales. Aquí pasan cosas muy chistosas en ese sentido. Por ejemplo, tenemos y reconocemos un asentamiento irregular y sin embargo de repente una dependencia del gobierno le empieza a poner servicios, ¿no? Cuando dices, a ver, entonces lo estamos regularizando o bien tendríamos que estar buscando una manera de reubicar a estas personas en otros espacios. Entonces, eso sí es un debate y en ese tema a mí no me ha tocado ver la intervención de la iniciativa privada en ese tipo de ejemplos. Sí me ha tocado ver la intervención de la iniciativa privada en esfuerzos de rescate de zonas con altos grados de marginalidad, ¿no? O sea, esto es zonas regulares, pero que tienen un alto grado de marginalidad. Ahí sí, mucha colaboración. De hecho, hay esfuerzos que hay que reconocer, que se han ido dando, pero que creo que es un poco desgastante porque ante la dimensión de una ciudad como esta, a veces esos pequeños esfuerzos se pierden y es una pena. Pero sí existen. Creo que existen varios y con buenos resultados en ese sentido. Que, bueno, entiendo que es en barrios ya formalizados, pero marginales. ¿Podrías entonces construir un poquito sobre alguno de estos ejemplos para entender la posibilidad a futuro que podría haber de que se involucrara el sector privado puede llegar a ser cuando se formalicen este tipo de asentamientos? Sí, hay ejemplos desde arreglos de espacio público, ¿no? Intervenciones activas de espacio público, hasta intervenciones de mucho más trabajo con mayor profundidad, donde hay un trabajo incluso con la comunidad para generar esta vinculación y este sentido de pertenencia con el propósito de que sea una intervención que tenga una mayor vida, ¿no? Que tenga una vida a largo plazo y que pueda ser asumida como propia para que la propia comunidad le garantice esta vida a largo plazo, ¿no? Eso sí ha habido bastantes, pero insisto, ante la dimensión de la ciudad, pues a veces se pierde, ¿no? Pero sí, por supuesto que sí existe. Genial, perfecto. Y digamos, volviendo entonces un poquito a los temas más macro, si volvemos a verlos, tú hablabas del tema de planeación como algo fundamental que hay que hacer. ¿Qué serían o digamos, cómo verías ese proceso para de verdad ir hacia el camino de crear ciudades justas, inclusivas, sostenibles, sobre todo teniendo en cuenta este tema en relación a los asentamientos informales? ¿Qué otros elementos verías o cómo verías que después de la planeación, qué se podría hacer? No sé, como construyendo sobre cómo es el futuro de eso. Nosotros lo planteamos como un ejercicio que no puede estar planteado en la inmediatez. ¿Esto qué quiere decir? Las personas que estén abocadas a eso tienen que ser personas imparciales, objetivas, con el conocimiento técnico, que puedan, que tengan o permanezcan en esa responsabilidad un periodo de tiempo que les permita trascender administraciones y condiciones políticas, de tal suerte en la que podamos tener ahí sí una visión a largo plazo de la ciudad que queremos. Esto necesariamente de la mano con un consejo ciudadano, ¿no? Que transmita y que garantice el buen quehacer o el buen oficio o el buen hacer de este instituto, ¿no? Si no fuesen esas condiciones, difícilmente vas a garantizar que no se den solamente proyectos aislados en respuesta a objetivos específicos, ¿no? Incluyendo, y esto incluye, y es importante decirlo, el espacio público, ¿no? Nosotros lo hemos dicho muchas veces, hoy mucho del espacio público de la ciudad
es producto o respuesta del desarrollo, ¿no? Incluso de desarrollos urbanos inmobiliarios específicos. Cuando el espacio público como este órgano articulador de ciudad tendría que tener pues, su propia identidad e ir siendo como esta red, ¿no? Que une estos diferentes espacios y diferentes condiciones del hacer o del vivir la ciudad, ¿no? Claro, yo me lo imaginé cuando hablabas como las venas que unen, ¿no? Es el elemento integrador para la articulación de todo eso. Claro, sí, no, hay los temas que nombras de visión de largo plazo, el tema de la participación ciudadana y que lo veamos como un tema fundamental, me parecen claves. Ya para ir cerrando, porque yo sé cómo te hicimos una entrevista más a profundidad, entonces está muy bien. ¿Tú qué, digamos, qué verías que como países latinoamericanos, digamos, deberíamos tener en cuenta para seguir trabajando en esos temas? O sea, ¿qué sería eso que tú nos recomendarías? Ya no tanto desde país, sino cómo hacemos para tener una visión colectiva desde Latinoamérica sobre esos temas. ¿Qué sería interesante intercambiar, aprender o cómo lo ves a un nivel? Yo creo que sí, y creo que tendríamos que hacer un ejercicio de recopilación de experiencias exitosas, incluso de estos pequeños esfuerzos, ¿no? Que yo te digo que a veces se pierden en la ciudad, pero que esos pequeños esfuerzos seguramente tienen muchísima información, ¿no? Que nos pueden permitir repetir el modelo de una forma mucho más constructiva, ¿no? El tema del ejercicio social es fundamental. De nada te sirve tener las mejores ideas, ¿no? Si tú no haces este ejercicio en el que la comunidad sea parte. Entonces, creo que deberíamos no solamente juntar estas mejores experiencias y transmitirlas, sino también el compartir dinámicas de interacción social que nos permita tener mucho más información de para dónde vamos como sociedad y cómo debemos pensar las ciudades con esta óptica, ¿no? Y hay criterios que a veces se pierden, sí, el tema de la planeación en torno a un bien común es fundamental, pero en este camino hay algunas cosas que lo vuelven complicado y normalmente responde a que no escuchamos a las voces de algunos pobladores que quizás están atendiendo intereses particulares muy personales, pero que también tienen o deberían de tener la misma posibilidad de ser escuchados, ¿no? Yo a veces lo digo mucho en la Ciudad de México, se nos olvida que las personas que a veces no quieren algo o sí lo quieren, tienen ahí su patrimonio, es su casa, es lo que le van a heredar a sus hijos y por lo tanto tendríamos la obligación de por lo menos escuchar y hacer un buen ejercicio de escucha. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que traes elementos claves. Seguiremos digamos, promoviendo este tipo de conversaciones. Acá tenemos también muchos ejemplos de temas donde has trabajado que sería bueno hacerte llegar de que conocemos en nuestras ciudades. Entonces, pues muchas gracias por tu tiempo y esperamos seguir con esta conversación entonces a futuro. Y disculpas de nuevo por el problema con los horarios, pero bueno. No te preocupes. Al contrario, una disculpa porque estaba en sesión precisamente de la Comisión de Espacio Público y pues por eso mi incorporación tardía, pero muchísimas gracias, al contrario, es un placer estar con ustedes. Vale, muchas gracias. No, tú estuviste a tiempo en México, entonces muchas gracias. Listo, para cerrar entonces quiero invitar a Natalie para que haga el cierre oficial del espacio y nos cuente qué próximos eventos vienen en esta serie. Bueno, les agradecemos mucho a todos los que participaron en este evento. Esperamos que hayan podido aclarar las dudas que tenían y pues hayan aprovechado también bastante este espacio. Y los invitamos para el último pues, webinar que tendremos a cargo de Brasil con Curitiba, pues enmarcado en el ODS 11 y se va a tratar acerca de apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales, que será el 11 de noviembre, entonces para que estén pendientes. Igual si quieren repetir este webinar o compartirlo con alguna persona que le interese el tema, lo pueden hacer, él va a quedar en Facebook,
Agradecemos mucho a Gaby, a David y por supuesto a Paula por haber moderado este espacio y hasta el próximo webinar, entonces los esperamos. Muchas gracias. Gracias, chao, que estés muy bien.